Hoy seguimos con la semana especial de Halloween y vamos a diseccionar una película que cambió la idea de lo que el cine de terror podría ser. Estoy hablando de La Matanza de Texas, dirigida por Tobe Hooper. No es solamente una película violenta, es un ejercicio de atmósfera, sensación y choque cultural que, a mi punto de vista, redefinió el realismo del terror. Pero antes de comenzar, dejaos un like, suscribíos y activad la campanita para no perderos nada de lo que subo sobre el mundo del cine, las series y los videojuegos, que ya sabéis que aquí hablo de todo un poco y vamos, no me falta nada de lo que hablar porque siempre os traigo de todo. Ahora sí, arrancamos y seguimos con esta semana especial de Halloween en el canal. Antes de ir directamente con la crítica, vayamos con unos datos rápidos para conocer un poquito más la película. La cinta está dirigida por Tobe Hooper y protagonizada por Marilyn Burns, Gunnar Hansen, Allen Danziger, Paul Porten y Ed Gein. Ojo, no es el asesino en serie, pero se llama así, Ed Gein. Entonces digo Gein, espero que se diga así. La cinta se rodó con un presupuesto muy bajo, con un equipo muy pequeño y con un enfoque casi de documental prácticamente. Pero esa austeridad fue, bajo mi punto de vista, parte de su fuerza. La película se estrenó en el año 1974 y aunque recibió críticas la mayoría mixtas en su momento, su legado ha crecido hasta convertirla en un clásico imprescindible y sobre todo para estas fiestas de Halloween. Para entender en sí La Matanza de Texas hay que situarla en los 70, post-Vietnam, crisis económica y desconfianza hacia las instituciones. Tobe Hooper toma esa sensación de desamparo y la traslada a un entorno rural donde la ley y el orden son relativos. Y la película también aprovecha ese clima sociopolítico para convertir una historia brutal en una fábula sobre la fragilidad humana y la violencia latente en la periferia americana. Bueno, lo primero que veo en la película es su apuesta formal. Hooper evita el efectismo y trabaja desde la textura. Cámara muchas veces inestable, montaje nervioso, planos cortos y un ritmo que alterna calma, tensa y estallido. Y ojo porque no hay banda sonora que marque el terror, sino ruidos, herramientas, madera, chirridos, y eso obliga mucho al espectador a completar la escena con su imaginación. Esa economía no solamente nació del presupuesto, sino también creo que fue una decisión bastante estética. El resultado es que la película no enseña el horror mediante efectos, sino que lo sugiere, y cuando existe el choque gráfico duele más porque viene de un universo creíble, algo palpable, algo que se puede ver, o en ese momento se podía ver. En cuanto a las interpretaciones, Marilyn Burns es el corazón del film y es que su Sally es visceral, física, gritona y agotada también. No es la típica chica perfecta del slasher posterior, ¿no? Como hemos visto en slasher más modernos. Es vulnerable y a la vez feroz en su instinto de supervivencia. Por su parte, Gunnar Hansen como Leatherface no es un villano con backstory, sino una presencia monstruosa y prácticamente animal. Su interpretación es mucho más corporal que actoral y funciona porque el maquillaje, la edición y la puesta en escena lo convierten en un icono. El resto del reparto contribuye a una sensación de verosimilitud. No hay histrionismo excesivo, son gestos cortos, voces bajas y eso ayuda a que el horror se sostenga. En cuanto a la fotografía y el sonido, Daniel Pearl, que se encarga de la fotografía, apuesta por un look sucio y granuloso, colores deslavados, luz natural, encuadres que aíslan, y el sonido por su parte juega su papel. El silencio es tan poderoso como el ruido de las herramientas y sobre todo principal atención a cómo Hooper y su equipo convierten lo doméstico, es decir, la cocina, la nevera, etcétera, en territorios hostiles. No hay score grandilocuente, sino que en su lugar hay un paisaje sonoro crudo que hace que todo parezca más real y por tanto más perturbador. Pero ¿de qué nos habla La Matanza de Texas? ¿Qué mensaje nos quiere dar o de qué temas trata? Bueno, en primer lugar creo que la deshumanización y el consumo, ya que la casa está llena de objetos y restos que recuerdan una forma brutal de consumo, los humanos como despojos. También un poco de la familia y la locura, y es que la familia Sawyer es un microcosmos donde el vínculo familiar se mezcla con la violencia ritualizada. También hay tiempo para hablar de la ruralidad y alienación, y es que Hooper invierte el mito de la vida rural como paz, y aquí la soledad es territorio de pesadillas. Y por último, lógicamente, teniendo a Leatherface, que va a ser pues el cuerpo y el horror, y es que Leatherface no tiene ningún tipo de discurso, su máscara y sus gestos hablan de identidad rota y amenaza corporal. Pero bueno,
si habéis visto la serie de Ed Gein, ¿no? Sabréis que de alguna u otra manera este tipo, Ed Gein, influyó muchísimo en lo que luego fue Leatherface, ¿no? En la película de Tobe Hooper. Así que veamos un poco cuál es la realidad y cuál es la ficción de todo esto. Y es que una discusión recurrente es si la película es realismo honesto o explotación gratuita. Y mi lectura sobre todo esto es que creo que Hooper juega con la frontera, es decir, utiliza técnicas de la explotación, como por ejemplo imágenes crudas y violencia, pero las emplea para generar crítica y sensación de verdad, sensación de realismo. El problema es subjetivo, ya que para algunos espectadores la película es insoportable, se puede leer de todo si entras un poco en las críticas, también para otros es una obra maestra indiscutible, y yo personalmente creo que su valor estético y su honestidad formal la salvan de una lectura puramente explotadora. El legado de La Matanza de Texas es inmenso, fue precursor de la ola slasher que explotó a finales de los 70 y los 80. Sin embargo, su influencia va mucho más allá de las muertes, y es que inspiró el gusto por el realismo sucio en el terror, la idea de baja fidelidad como valor estético y la figura del monstruo como fenómeno cultural. Y es que Leatherface se convirtió en un icono. Directores y películas posteriores, desde el terror indie hasta algunos thrillers contemporáneos, recuperan su capacidad para hacer del sonido y la textura la base del terror. Además, su capacidad para provocar debate sobre la violencia en pantalla la mantiene bastante vigente y bueno, siempre da que hablar. Pero claro, no es una película perfecta y también tiene sus fallos, o al menos lo que yo veo. En primer lugar, creo que la trama es deliberadamente mínima y eso refuerza la atmósfera, pero también puede dejar a quien busca una narrativa un poquito más extensa con una sensación de vacío. En otro punto, también la película ha sido acusada de estigmatizar la América rural y bueno, yo pienso que su mirada no siempre es compasiva ni contextual y eso, bueno, puede generar un poquito de movimiento en su opinión. También lógicamente que la violencia de esta La Matanza de Texas no es para todo el mundo, ya que su crudeza moral hace que hoy, como aquel entonces, muchos espectadores la encuentren intragable. Aún así, esas mismas debilidades, por así decirlo, forman parte de su carácter, y es que no se presenta como una película confort, sino como una película de choque, y yo siempre estoy muy a favor de esto. La Matanza de Texas del año 1974 es una película clave del terror por su valentía formal y su capacidad para incomodar. No la recomiendo a quien busque entretenimiento cómodo, pero sí a quien quiera entender cómo el cine puede usar austeridad técnica para provocar terror auténtico. Y a fin de cuentas, creo que es una película imprescindible tanto para el mundo del terror, ¿no? Y también un poco para estas fechas de Halloween. Si os ha gustado este vídeo, dejaos un like, si no pues un dislike, que no pasa absolutamente nada. Dejadme abajo en comentarios qué os pareció o qué os parece a día de hoy esta película. Si ha envejecido bien, si no os gusta nada, si os encanta, no sé, lo que queráis. Yo soy No Solo Cine y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!